Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rigoberto Flores López y seré tu asesor en esta asignatura de matemáticas. Soy ingeniero en electrónica, tengo un par de maestrías como en ciencias de la educación, en tecnología educativa, un doctorado en educación y en esta ocasión vamos a ver juntos el tema relacionado con los exponentes, las potencias de 10. Algo bastante interesante porque lo utilizamos en la vida cotidiana, números muy grandes o incluso números muy pequeños, que existe una manera de abordarlo y tratar de simplificarlo. Esto para eso se utilizan los exponentes de 10. Entonces, bienvenidos al curso y vamos a adentrarnos a la materia. Saludos. Bien, propiedades de los exponentes. Vamos a repasar un poco esto, a conocer un poco más sobre los exponentes y su uso cotidiano. Con frecuencia se encontrarán en las ciencias tanto números muy pequeños como muy grandes, como comentamos en la introducción, y para disminuir la dificultad de las operaciones matemáticas con números que presenten tal variación de tamaño, por lo general se emplean las potencias de 10. La notación dice que es utilizada para representar números que son potencias enteras de 10 es la siguiente. Tenemos que 1 puede ser representado como 10 exponente a la 0, o bien 10 va a ser igual a 10 elevado a la 1, o con exponente 1. La cantidad de 100 puede ser expresada como 10 elevada a la 2, o 10 con exponente 2, o 10 al cuadrado, es lo mismo. Y 1000 puede ser expresado 10 a la 3 o 10 al cubo. Estas propiedades son equivalencias, es decir, 10 al cuadrado va a dar una cantidad de 100, 10 por 10, ¿sí? Son representaciones. Y de la misma manera, con números pequeños, 1 entre 10, que es 0.1, se expresa con 10 a la menos 1, ¿sí? Aquí la diferencia es que, por supuesto, cuando son números muy pequeños, la potencia o los exponentes son números negativos, como se observa en la figura. Y son números grandes positivos, los exponentes son, por tanto, valores positivos. Otra observación interesante aquí es que 1 va a ser igual a 10 a la 0. Esto pues, prácticamente es una ley que dice que toda cantidad elevado a la 0 siempre va a ser 1. Eso tómelo en cuenta porque más adelante nos va a ser de bastante utilidad. Sí, bueno, esa es la tablita bastante importante sobre la representación de la base de los exponentes en base 10. Ahora bien, un método rápido dice un apóstol. ¿No? A la derecha en cualquier lugar que se encuentre. En el punto 5. Vamos a ver un ejemplo. Desplazarse a la derecha indica una potencia de 10 positiva, mientras que el movimiento hacia la izquierda indica una potencia de 10 negativa, como ya lo mencionamos. Por ejemplo, si tenemos 10.000, esto lo podemos representar en potencia de 10 si colocamos, si iniciamos a contar desde el 1, y entre el 1 y el 0, el primer espacio, empezamos a contar 1, 2, 3, 4, hasta el punto. Entonces, 10.000 se puede representar como 10 a la más 4, porque son 4 veces que brinco, ¿no? ¿Ok? Caso contrario también, vamos a ver una potencia negativa. Si yo tengo la cantidad de 0.00001, esto lo puedo representar igual situándome a la derecha del número 1 y empiezo a contar hacia la izquierda. ¿Hasta dónde voy a contar? Hasta donde encuentre el punto. Y esa va a ser mi representación del exponente de potencia de 10. Veamos. Tendríamos 1, empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el punto. Por lo tanto, esta cantidad de 0.00001 es equivalente a la 10 a la menos 5. Y podemos encontrarnos con una infinidad de ejemplos de este caso, pero esta es la base.
Siempre empezamos a contar a la derecha, son potencias positivas, y si contamos del número 1 hacia la izquierda van a ser potencias negativas. No necesariamente tiene que ser 1, puede ser 3642, una cantidad X, y empezamos a contar, ¿no? Del 3, a partir del 3, puntos a la derecha, para que nos dé una potencia de 10. Bien. Algunas ecuaciones matemáticas importantes, como las relaciones pertenecientes a potencias, como ejemplo, son las siguientes. Por ejemplo, en caso de n y m pueden ser real positivo o negativo. Son ecuaciones básicas. La ecuación nos dice que 1 entre 10 elevado a la n va a ser igual a 10 a la menos m. Caso contrario, 1 entre 10 a la menos n va a ser igual a la 10 a la n. Entonces, esta ecuación número 1 muestra claramente que el desplazamiento de una potencia de 10 del denominador al numerador, o a la inversa del numerador al denominador, simplemente se cambia el signo de la potencia. Como podemos ver aquí, el n pasa como negativo, y en dado caso aquí el n negativo pasa como n positivo. Por ejemplo, si tenemos la operación del inciso A, 1 entre 1000 va a ser igual o represado entre 1 por 10 entre 10 a la más 3. ¿Por qué 10 a la más 3? Porque si vuelvo a la diapositiva anterior, recordemos que empezamos a contar los puntos. Entonces 1000, me ubico aquí y empiezo a contar 1, 2, 3. Por tanto, 1000 es igual a 10 a la más 3. Entonces, haciendo la regla de la ecuación número 1, es lo mismo que yo diga 10 a la menos 3. ¿Okay? El ejemplo B son con cantidades muy pequeñas. Dice que esta cantidad es igual a 10 a la menos 5. Veamos, me ubico en la parte derecha del número 1 y empiezo a contar hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Es correcto. Esta cantidad es equivalente a la 10 a la menos 5. Y si yo quiero resolver esta ecuación de 1 entre 10 a la menos 5, únicamente se cambia el signo y quedaría 10 a la más 5. Otra operación más es el producto de potencias de 10. En la ecuación 2 vemos que 10 a la n por 10 a la m va a ser igual a 10 a la n más m. Es decir, los exponentes se suman. Por ejemplo, primero tenemos que convertir esa cantidad muy grande o cantidad muy pequeña en base 10 para que sea una operación muy sencilla. Veamos. Tenemos en el inciso A 1000 por 10.000. 1000 va a ser igual a la 10 a la más 3. Repasamos nuevamente. Me coloco entre el 1 y empiezo a contar 1, 2, 3. Por eso es 10 a la 3. Y 10.000 empiezo a contar 1, 2, 3, 4. Va a ser a la 10 a la más 4. Entonces la regla dice, siguiendo la ecuación 2, que los exponentes se suman. Entonces va a ser 10 porque es la misma base. Y se suman 3 más 4. Por lo tanto, va a ser igual a 10 más 7. 10 a la 7. ¿Ok? Con números muy pequeños se hace la misma operación. Sería esta parte va a ser equivalente a la 10 a la menos 5, mientras que 100 es equivalente a las 10 al cuadrado, y se hace la operación aritmética. Menos 5 más 2 va a ser igual a la menos 3. Bien, una ecuación más, una fórmula más es la división de potencias de 10, parecida a la que ya hemos visto, es un conjunto de la ecuación 1 con la ecuación 2. Si yo tengo 10 a la n entre 10 a la m, pues los exponentes se restan. Equivaldría a 10 a la n menos m. ¿Ok? Cuidado, no es m menos n, es n menos m. Ejemplos, tengo la cantidad de 100.000, que es equivalente al exponente 10 a la 5. 100 va a ser igual a 10 al cuadrado. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, va a ser igual a 10, 5 menos 2, igual a 10 a la 3 o 10 al cubo. Es decir, esta operación equivale a 10 al cubo. Caso contrario del ejemplo B, tenemos un número de 1000 entre un número muy pequeño, es decir, 10 a la 3 entre 10 a la menos 4. Hacemos la misma operación aritmética. Cuidado aquí con los signos, por eso es importante utilizar los paréntesis. Sería 3 menos, porque es la regla de la fórmula, menos 4, porque es el signo que tiene el número de abajo. Por lo tanto, menos por menos se suma. Menos por menos da más.
y sería 3 más 4 igual a la 10 a la 7. Entonces, de esta forma podemos encontrar una infinidad de operaciones. La potencia de 10 también está aquí, es muy parecida. 10 a la n elevada a la m va a ser igual a la 10 a la n más m. Es la ecuación 4, podemos ver varios ejemplos. Estas diapositivas se las voy a dejar en la plataforma para que estén disponibles durante el resto de la asignatura. Entonces, como verán, pues son operaciones básicas. Aquí lo importante es pues saber convertir esas grandes cantidades o muy pequeñas cantidades a base 10 de exponentes de base 10. Entonces, pues espero que haya quedado un poco más claro este tema. Si no, con todo gusto estamos en contacto por los diferentes medios. Saludos. Bien, esta sección está diseñada para preguntas y respuestas que tengan ustedes sobre la asignatura, sobre lo que hemos visto. Alguna duda o comentario de todo lo que repasamos. Estamos disponibles por todos los medios, la plataforma, en cualquier medio digital, correo electrónico. Sin embargo, me di la libertad de hacerles una pequeña tablita, un pequeño resumen de lo poco que vimos, donde se pues ejemplifica lo de las fórmulas de las potencias y unidades. Por ejemplo, si recuerdan, dijimos que toda potencia elevada a la 0 es 1, ¿no? Entonces la fórmula número 1 nos indica eso: a a la 0 va a ser igual a 1, y podemos ir revisando cada una de ellas. Entonces, si no hay preguntas o respuestas, vamos a pasar a la actividad de esta semana, que por supuesto va a ser en base a los exponentes que vimos en esta sesión. Saludos. Bien, como actividad de lo que vimos sobre los exponentes de base 10, le titulamos Los números responden. Sin duda es un buen título porque los números están presentes en cualquier momento de nuestra vida, están siempre presentes. Aunque inconscientemente no lo sepamos, siempre manejamos matemáticas, y los exponentes de base 10 que vimos no es la excepción. Por ejemplo, vamos a ver en las instrucciones, lee el siguiente planteamiento: la distancia que existe entre la Tierra y la Luna es aproximadamente 400.000 kilómetros. Ahí podemos representar esos 400.000 kilómetros a base 10, ¿no? Y la longitud de la circunferencia de la Tierra en el Ecuador es aproximadamente de 40.000 kilómetros. También podemos representar ese 40.000 kilómetros en base 10. Bueno, y se solicita que respondan a los siguientes planteamientos. Son cuatro preguntas. Léanlas bien, por favor. Se van a utilizar, les recomiendo que utilicen las conversiones. Acuérdense, en números grandes, pues en base 10 son más sencillas las operaciones, y posteriormente utilizar las formulitas para hacer las operaciones, si tienen que dividir, si tienen que multiplicar. Adelante, ¿no? El formato, por favor, se lo solicito en Word, letra Arial 12, tamaño de la fuente 12 también, y con un interlineado de 1.5. Consideren también los datos que se solicitan para la hoja de presentación: el logo de la institución, el nombre del estudiante, materia cursada, matrícula, el nombre del asesor, y número y tema de la actividad. La entrega: enviar un solo archivo a la plataforma con la siguiente nomenclatura, y la extensión de la actividad hacia 3 cuartillas, incluyendo la hoja de presentación. Es decir, van a trabajar realmente con dos cuartillas, 2 hojas, ¿no? Entonces, consideren también la fecha de entrega, y también, por favor, tomen en cuenta que está la rúbrica, ¿no? Traten de alcanzar el máximo puntaje siguiendo la columna que tenga, por supuesto, mayor cantidad de puntos, ¿no? Entonces, de la misma forma, estamos en contacto por cualquier duda o comentario. Saludos. Bien, como conclusión podemos decir que las potencias de 10, exponentes en base 10, están presentes siempre pues en nuestra vida cotidiana, ¿no? Podemos encontrarnos nombres como kilómetros, megabytes que utilizan nuestras computadoras, milisegundos, que es el tiempo, cantidades muy pequeñas con cantidades muy grandes que están siempre presentes. Y todo puede ser representado en potencias de base 10. Y de la misma forma se pueden hacer cálculos aritméticos para obtener un producto final. Entonces, les dejaré en esa plataforma algunos links donde pueden seguir averiguando
introduciéndose más a ese tema de las potencias de 10, que es bastante interesante y me parece que lo principal que está contextualizado y puede ser realmente utilizado en nuestras vidas, ¿no? Entonces fue un gusto haber trabajado con ustedes en esta plataforma, en esta sesión, y seguramente seguiremos en contacto más adelante. Saludos a todos y a todas.